Te cuento que un equipo de investigadores del Memorial University of Newfoundland, Canadá, sugirió en su estudio que los arándanos podían ayudar a tratar la enfermedad del Parkinson y otro tipo de trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer. Farmacias Carol presenta Bueno, y hoy estamos de lujo con el doctor Ronnie Díaz Burgos, quien es neurocirujano, tanto infantil como de adultos. Ahora veo aquí mis controles, en mi control. Y qué bueno recibirle de nuevo, doctor, porque usted siempre ha venido a hablarnos de situaciones que uno no sabe que se presentan, porque como hablábamos anteriormente, hay una serie de síndromes y afecciones raras que uno no estaba acostumbrado a escuchar, como es el tema de hoy, de que hemos seleccionado la malformación de Chiari. Bienvenido, doctor, qué bueno, qué gusto tenerle aquí de nuevo. Muy buenas tardes, agradecerle nuevamente por la invitación. Y como usted acaba de decir, hoy trataremos un tema que anteriormente era una enfermedad, por así decir, un poco conocida, hasta por nosotros como médicos neurocirujanos, pero que en los últimos tiempos, gracias a los avances de la medicina, de los métodos diagnósticos, es más específico el diagnóstico. Y a veces el paciente se sorprende mucho porque, como usted acaba de decir, son enfermedades que no son, por así decirlo, de conocimiento del público en general y que uno como médico especialista tiene conocimiento de la misma, pero muchas veces son incluso hasta, por así decirlo, inusualmente tratadas por los médicos neurocirujanos, como veremos. Bueno, hoy vamos a Ujú. aprender todo, doctor. ¿De Así qué es. se trata eso? Bueno, lo primero es que debemos definir qué es la malformación de Chiari. Algunos lo conocen como malformación de Arnold-Chiari porque veremos que hay un subtipo que está descrito por Arnold. Pero en sentido general, lo que se refiere a la malformación de Chiari es a una anomalía en una región de nuestro cerebro que se llama cerebelo, que está ubicado en la porción más posterior. Para que el público entienda, en la región de la nuca, en el occipucio, como le llamamos, en el punto Mm. donde la cabeza se une con la columna vertebral. Lo que ocurre es que esta estructura llamada cerebelo, eh, por ciertas condiciones anatómicas, se migra hacia el conducto raquídeo, una parte específica de él, que es lo que se conoce como las amígdalas cerebelosas, y esto comprime otras estructuras que normalmente no deberían estar en contacto con el cerebelo. Y ahí viene todo ese cuadro clínico y todas esas manifestaciones clínicas que caracterizan lo que es la malformación de Chiari. Doctor, hay varios tipos, yo me enteré de que hay varios tipos, dependen de estos tipos de cuán grave sea la afección o de los síntomas que presenta cada uno. Yo quisiera que usted me explicara esa Bueno, parte. en realidad los tipos no marcan un cierto grado por así decirlo, de complicaciones. Lo que cada tipo lo que tiene es características específicas. Incluso la población en la cual se presenta son diferentes. Hay 5 tipos de Chiari. Se definen como tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Incluso en las últimas actualizaciones se describe un tipo 0 y 1.5, que es como una variante del 1. Entonces, esto de la clasificación no necesariamente tiene que ver con la severidad. Claro, cada una tiene características específicas que le dan más complejidad o más síntomas de acuerdo al tipo de Chiari, pero no es realmente no tiene que ver con la severidad de los síntomas, sino con las características que presenta el cerebelo al migrar hacia el conducto raquídeo y entonces comprimir lo que es la médula espinal y el bulbo raquídeo, que básicamente cuando esas estructuras son que se afectan es que vienen las diferentes manifestaciones. Ana.
Parece que Anabela está bloqueada de ¿Cómo la... son las, ajá, sí. ¿Cómo son las manifestaciones de la enfermedad en el paciente, doctor? Bueno, mira, afortunadamente hay de los cinco tipos, porque ya dijimos que hay un tipo 0 y 1.5 que fueron agregados recientemente, pero básicamente conocemos un tipo 1, 2, 3 y 4. El tipo 1, que es el más común, usualmente es asintomático. De hecho, es el más frecuente de todos, gracias a Dios. Usualmente se diagnostica como un hallazgo incidental, o sea, un paciente va por algún tipo de molestia, un dolor de cabeza, se le hace un estudio, específicamente una resonancia magnética, y entonces se encuentra, por así decirlo, ese hallazgo ahí. Ahora, a medida que el individuo, esa herniación, que es como se conoce, porque el ano Chiari se conoce también como ectopia cerebral, porque el cerebelo no está donde normalmente debería estar, sino que migra y entonces pone relación con otra estructura a la cual le va afectando. Entonces, básicamente el principal síntoma es la cefalea, pero podemos tener otros síntomas como es trastornos visuales, alteraciones de la sensibilidad de la cara. Cuando llega a afectar la médula espinal, podemos tener también trastornos motores. Eso implica trastorno de la sensibilidad, que el paciente dice que tiene calambres e incluso pueden llegar a tener pérdida de sensibilidad en ciertas zonas del cuerpo. Y en los casos más severos, por así decirlo, puede tener trastornos para la motilidad, llegando a perder la fuerza muscular en los miembros superiores, miembros inferiores, dificultad para tragar, pero ya eso es en una etapa avanzada de la enfermedad. Pero usualmente el Chiari es una entidad asintomática, por lo menos el tipo 1, que es el tipo más frecuente. Doctor, pero usted me está preocupando porque realmente esos síntomas que usted ha mencionado, lo siente uno de vez en cuando, vamos a decir, o sea, son muy frecuentes en las personas. Exactamente. Son síntomas. Entonces, por eso quizá se va tarde al médico, porque ¿quién va a pensar que un dolor de cabeza o que la nuca o que, como dicen el buen dominicano, tengo un dolor en el cerebro? El cerebro, sí. Y entonces, o sea, esta entidad puede confundirse con alguna otra porque son muy sencillos los síntomas, como muy comunes. Sí, exactamente. De hecho, muchas veces el hallazgo o el diagnóstico de una malformación de Chiari es un hallazgo fortuito. Eso quiere decir que muchas veces andamos buscando otra causa. Por ejemplo, el paciente tiene ese trastorno de la sensibilidad, entiéndase calambre, adormecimiento en las manos. Lo que usualmente pensamos nosotros como médicos neurocirujanos es que el paciente tiene una hernia discal o un problema cervical. Entonces, realizamos los estudios pertinentes, por ejemplo, una resonancia magnética, vemos que no hay ningún hallazgo radiológico que nos justifique esos síntomas que nos refiere el paciente. Entonces, ampliamos un poquito más la historia clínica y el paciente tiene historia de dolores de cabeza recurrentes, de hipoacusia, o sea que no escucha bien, trastornos para deglutir. Y Ay. entonces ya ahí uno trata de indagar un poquito más y Vamos subimos un con- poquito más hacia el cerebro. De hecho, muchas veces podemos ver parte del cerebro en una resonancia cervical y cuando subimos un poquito más buscando una justificación, entonces vemos ese hallazgo que es la migración de las amígdalas cerebelosas. Entonces ahí comenzamos a realizar los estudios pertinentes y vemos que todos esos síntomas que al principio, en este caso, lo justificábamos a una hernia cervical, entonces no se deben a un problema cervical, sino a un problema ya cerebral. En este caso, una malformación de Arnold-Chiari o simplemente una malformación de Chiari. Oh, Bueno, Dios, Ana Mirta. Ujú. eso es complicado porque yo creo que vamos a tener que ir mucha gente para allá. No, afortunadamente, casi siempre los estudios de rigor son una tomografía y de acuerdo a eso, los hallazgos que reporta la tomografía, entonces indica un estudio más profundo, que en este caso sería una resonancia magnética. Pero por fortuna,
son pacientes que llegan con cefalea, en la mayoría de los casos que se le hace una resonancia y se encuentra ese hallazgo radiológico, porque el diagnóstico de Chiari, más que sintomático, es un diagnóstico radiológico, o sea, los hallazgos que vemos. Y muchas veces, si esos hallazgos radiológicos no justifican los síntomas, lo que se le hace al Chiari es una observación. Se hace en conocimiento del paciente, se le orienta sobre cuáles síntomas pueden ser causa a dicha entidad, y si no se presentan dichos síntomas, el manejo es conservador en la mayoría de los casos. Ahí, afortunadamente. ¿Y cuál es Bueno, la prevención, ajá. doctor? Bueno, en esta entidad lamentablemente no hay una prevención porque es una entidad congénita. O sea, nosotros nacemos con la condición y a medida que pasa el tiempo, esa herniación va produciendo daños ahí. Aquí aplicaríamos el término de las personas que dicen que cae gota a gota, la gota cae tanto en la roca que le hace No, una... Entonces es lo mismo. Nosotros nacemos con esa condición. Las amígdalas migran, esa migración comprime la médula y el bulbo raquídeo, que con el tiempo va causando un daño en dichas estructuras. Por eso muchos pacientes que nacen con esta condición son diagnosticados en la tercera o cuarta década de la vida, en los 30, 40 años. Cuando ya hay un daño persistente a las estructuras, entonces vienen las manifestaciones características de la malformación de Arnold-Chiari. De hecho, yo tengo doctor, usted me pacientes está de por... 16 años que lo estamos observando ahí. No usted me tienen está más. poniendo a pensar. No, Continúe, doctor, que no lo deje no, como estaba terminar como de diciendo, los nervios. yo tengo pacientes que le hemos diagnosticado malformación de Chiari, en este caso el tipo 1, que es el más frecuente, y el que solamente tenemos el hallazgo radiológico. De hecho, muchos son diagnosticados porque tienen un trauma craneal o tienen otra situación, se le hace una resonancia, el radiólogo reporta el hallazgo radiológico, que así mismo lo reporta, migración de las amígdalas, malformación de Chiari. Entonces el paciente, cuando lee eso, a veces es más la incertidumbre cuando llegan a la Sí, consulta. Y después que uno le explica qué es esto y que ahora mismo esto no está causándole ningún síntoma o signo, ellos se van un poquito, no diría despreocupados, pero sí se van tranquilos ahí, a su casa. sí. A veces Pero más la incertidumbre, como dicen. Sí, sí, sí. Doctor, di- usted habló ahorita de que se nacía con eso. Entonces, si hablamos de factores de riesgo, pudiéramos decir que es hereditario. Bueno, sí hay cierta tendencia, hay varias teorías. Una de ellas es el carácter hereditario, porque se ha observado que hay varios integrantes de familia que tienen la malformación. De hecho, tengo un paciente personal que su niño con 3 años le diagnostiqué le diagnosticaron, porque primero, usualmente el niño llega donde un neurólogo, el neurólogo comienza a indagar, el niño se queja de dolor de cabeza, de algún otro síntoma, le hace los estudios de rigor y le reportan malformación de Arnold-Chiari. En este caso, el niño fue referido a mi persona como neurocirujano. Cuando converso con la madre, haciéndole la historia clínica al paciente, ella ya pues, sabe cómo es dominicano, averigua todo antes de ir al médico. el Entonces, doctor Google. Sí. sí, exactamente, va al doctor Google, como dicen, y nega todo hasta el momento. Incluso ya tenía ya cierto conocimiento, pero lo más interesante del caso, que es donde yo quiero llegar, es que una tía del niño por parte del padre, que vive en Estados Unidos, le dijo, no te preocupes, yo tengo Se le fue la imagen al doctor. Sí, es que hoy Parece, la verdad es que hoy el internet ha estado un poquito complicado. A mí se me ha ido varias sí. veces en el día de hoy en consulta. Así Sí, que ¿no? Y lo grande es que uno necesita tres internet
de ayuda, porque para concluir en lo que estamos haciendo este conversatorio, en lo que el doctor puede integrarse de nuevo, ahí ya está entrando, y seguir con el tema, porque no lo vemos, doctor, todavía. Dele a la camarita, que estamos aquí conversando un poco ahora sí, ahora está acostado usted. Ahora usted está, ahora ahora sí. Muy bien. Continúe, doctor. me estaba entrando una llamada, parece, que estoy usando ahí. Sí. Entonces, Cuénteme. como le estaba diciendo, en este caso ya la tía había conversado con ella y le había dicho, no te preocupes porque aquí me diagnosticaron la misma entidad y yo estoy bien. Y más o menos le explicó el manejo que se le había dado, en este caso un manejo conservador, que es la observación del paciente de manera periódica. Ahí. Ok. O sea que Ana no, Mirta, no tú se estás- cura. Bueno, cuando comienza a tener síntomas, el manejo es quirúrgico, o sea, el paciente debe ser sometido a un procedimiento quirúrgico, neuroquirúrgico, que implica a crear un espacio para que esa compresión, producto de esa migración del cerebelo, entonces sea corregida y evitar que el daño continúe. Algo muy importante es que como eh, a veces ocurre, el paciente llega ya con síntomas floridos. Entonces, una de las indicaciones de cirugía es esa sintomatología tan florida. Y algo muy importante que explicarle a los pacientes es que la cirugía no es un método para corregir el daño ya instaurado, es evitar que siga progresando los síntomas. Por eso muchos pacientes, a veces el médico en mutuo acuerdo, deciden realizar el procedimiento mucho antes de que aparezcan los síntomas, pero ya eso es una decisión entre el médico y el paciente. Ahí. Y no se pueden, después de la cirugía, porque debe haber otro, además de la cirugía, otros tratamientos complementarios, yo diría, por decirlo así, tradicionales. Pero después de la cirugía, ¿pueden presentarse complicaciones en el proceso de severidad, por ejemplo, en ese caso? Bueno, sí, la cirugía, como le dije, el objetivo es evitar la progresión de los síntomas. Por ejemplo, si tiene parestesia, evitar que esa parestesia siga aumentando. Si hay debilidad en una parte del cuerpo, que no siga ese déficit motor progresando, pero siempre hay los riesgos incluso de que los síntomas empeoren y de ciertas complicaciones postquirúrgicas. Por eso, usualmente, la mayoría de nosotros como neurocirujanos, hasta que el paciente no tenga una justificación para ser llevado a cirugía, un síntoma consistente, por así decirlo, y que no mejore con manejo medicamentoso, por así decirlo. Ejemplo, si tiene una cefalea, manejamos esa cefalea. Si tiene parestesia, manejamos esa parestesia. Si esos síntomas no mejoran, por así decirlo, por así Sí, decirlo, continúa, sigue doctor. progresando, entonces sí se le da la opción de cirugía al paciente. Bueno, el tiempo siempre nos traiciona cuando hablamos de estos temas tan interesantes y a la vez desconocidos por muchos, porque realmente yo no sabía del término de eso de malformación de Chiari, yo no lo había escuchado, de verdad soy honesta y he aprendido con usted. Doctor, sin embargo, el tiempo se nos traicionó. Yo necesito que usted de nuevo regrese al programa para hablar de este y otros temas más que son desconocidos por la población y de manera que uno pueda determinar cuándo es que tenemos algo para acudir al médico. Nosotros primero averiguamos con los vecinos, con Google, con todo el mundo y cuando llegamos a veces puede ser tarde. Yo quiero que Doctor, usted nos dé una recomendación y su ubicación, sí, su teléfono, donde ubicación, tenemos que ir por ir. allá. ¿Dónde tenemos que Bueno, yo Bueno, voy. estamos prestando nuestro servicio en el Centro Médico del Pacífico. Eso está ubicado en la Pedro Livio Cedeño, esquina Duarte. También estoy en el Centro Médico de Neurociencia en Gasper, prestando nuestro servicio. Y también pueden encontrarme en el Hospital General Plaza de la Salud, como parte del equipo neuroquirúrgico de dicha
institución. Pues En todos esos vamos. sitios estamos a la orden de cada uno de los oyentes de este majestuoso programa y Gracias. tratando de ayudar al paciente y de orientarlo. Porque ¿Y sus muchas veces, redes sociales? ¿Tiene alguna? Redes sociales, doctor, ¿tiene? sí, doctor Roney Díaz, @gmail, o de Roney Díaz en Instagram. Pues Perfecto. lo vamos a Doctor seguir. Ronnie Díaz, muchísimas gracias por su tiempo, porque lo veo, yo sé que usted está trabajando y nos regaló este momentito para informarnos, lo que agradecemos inmensamente. Así que muy pronto estará con nosotros para otro tema de interés y también ampliar un poquito más sobre este. Vamos a hacer una serie de programas con usted. Así que muchas gracias. Ese Y doña dispuesto Erika. a contribuir en todo aquello que sea en bienestar de la mayoría, porque ese es el objetivo de cada uno de Claro que sí. nosotros, aportar Amén. algo. Claro. No, a veces no mejorar la salud, sino por lo menos dar una orientación y un alivio, porque muchas veces no Claro logramos que sí. la mejoría total del paciente. Eso es verdad. Gracias, doctor. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó